Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Bienvenidos a todos, les damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues hoy tenemos el gran gusto de tener a la doctora María Teresa González Herrera en la Facultad de Psicología, donde nos viene a hablar un poco de estos temas de la crisis y la resiliencia, que creo que es un tema que en cualquier organización, en cualquier ámbito y especialmente en el académico tenemos mucho que ver y aprender. La doctora es licenciada en Psicología por la UAP, tiene un diplomado en Supervisión Clínica, una maestría en Psicología Social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Y pues estamos con un gustísimo de tenerla a ella, de tenerlos a todos ustedes aquí. Doctora, bienvenida. Gracias. Pues muy buenas tardes ya. Es un gusto verlos aquí, ver caras conocidas y también ver estudiantes que vienen con sus profesores interesados en estas temáticas. Bueno, sin más preámbulo, les platico que mi área de especialidad es la psicología social y es muy interesante tener una maestría en un pleonasmo, porque realmente para mí decir psicología social es como un pleonasmo, una repetición, porque realmente somos seres sociales y nuestra psicología y la manera en la que reaccionamos ante el mundo está marcada también por justo las interacciones que tenemos en la vida cotidiana, la cultura en la que participamos. Entonces, para mí es una pasión todos los días saber que soy psicóloga y decir, sí, me dediqué a lo que me encanta, o sea, lo que me gustaba, ¿no? Y poder además aportar. Bueno, lo que hoy justo les presento es procesos psicosociales de crisis y resiliencia. Y a propósito, no le quise poner un subtítulo. Así como fue muy rápido hacer la propuesta y que nos las aceptaran, que me la aceptaran, me quedé pensando, ¿será que necesita un subtítulo? Y realmente dije, no, porque me da la apertura para poder justo hablarle de varios niveles lógicos, como ahorita mencionaba Johnny, en el sentido de que está presente en diferentes ámbitos, y que justo lo que les traigo hoy de la propuesta es que los necesitamos entender y analizar desde un paradigma más complejo, de un paradigma que contemple todos estos impactos en los que tiene. Y de ahí no es fortuito que haya escogido una presentación, bueno, una portada, donde están nodos entrelazados, porque el impacto o la crisis en un área tiene impacto en distintas, como una telaraña en la que tocas y todo se empieza a mover, ¿no? Entonces, justo es una charla que les propongo y que después abriremos a los comentarios, los cuales serán muy bien recibidos, sobre qué sabemos desde la psicología, pero partiendo como una área en la que es una puerta de entrada, pero una vez que entras necesitas de otras disciplinas para poder entender todo lo que estamos a punto de ver, ¿no? Entonces tómense esto como se los dice una psicóloga, pero que esta psicóloga ha participado con politólogos, sociólogos, economistas, justo para dar una mejor explicación, análisis y por lo tanto intervención en diferentes niveles. A lo largo de mi formación profesional me ha tocado acompañar pacientes en crisis, familias, organizaciones, incluso gobernación, o sea, temas de gobernación, y ni siquiera de este país, ¿no? Me ha tocado estar apoyando en Sudamérica, entender ciertos procesos de cambio y así. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el tema de poder verlo desde diferentes niveles lógicos. Ahorita les digo qué onda con el nivel lógico. El paradigma que les propongo entonces es un paradigma de la complejidad, que nos permite ir modificando la visión, ir viendo los diferentes niveles, y si por ejemplo estudian una carrera, tener la capacidad también de moverse y ver desde otra perspectiva cómo se aborda ese tema, para poder tener una visión más amplia. ¿Qué sabemos acerca de la crisis y la resiliencia los psicólogos? Pues antes la psicología tenía un paradigma muy basado en los problemas. Nos decían problematólogos, porque analizábamos todo lo que no estaba bien, ¿no? Entonces, desórdenes mentales, trastornos, pues bien, del estado de ánimo, problemas de aprendizaje, y durante esa época y durante esa etapa, la psicología creció mucho, claro, pero pensando solo en los problemas. Afortunadamente ha cambiado el paradigma,
Y justo esta charla se basa en un paradigma más desde la psicología positiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que se hace bien? Porque no todo está mal, ¿no? Si te partes de un contexto en lo que dices, está mal esto en la sociedad, esto y esto y esto, terminas como diciendo, bueno, pues ¿para qué hago algo, no? ¿Para qué me muevo? ¿Para qué propongo? Pero en realidad estamos haciendo muchas cosas muy valiosas y realmente eso es lo que hay que recuperar y hay que tener en mente. Sabemos que la crisis es una etapa de peligro y oportunidad. Pero fundamentalmente es un movimiento abrupto, de un orden que ya existía y en el que estábamos muy habilitados con nuestras propias oportunidades, con todo lo que teníamos y funcionábamos muy bien dentro de ese orden y algo se mueve. Entonces a eso se le llama crisis, ese movimiento abrupto. Sin embargo, no es tan solo el movimiento abrupto, sino lo que interpretamos de ese movimiento, de ese cambio. Y no es necesariamente malo la crisis, porque puede surgir una crisis por algo muy positivo, ¿no? Entonces, a alguien le ofrecen un mayor salario, otro puesto, y lo puede poner en un momento crítico, por diferentes cosas, por la interpretación que está haciendo, por las habilidades que considera tener para manejar esa nueva etapa, ese nuevo orden. Y puede generar un distrés severo, puede generar que la persona realmente la pase mal, que empiece a tener incluso somatizaciones al respecto de este movimiento, que en realidad puede ser positivo o negativo. Y la oportunidad viene desde el momento en el que nos damos cuenta que este nuevo orden no tiene por qué necesariamente ser malo, genera nuevos órdenes. Y la resiliencia está muy emparejado con el tema del crisis, casi siempre es crisis y resiliencia, en el sentido de que es la capacidad que tiene alguien de reponerse ante la adversidad. Y reponerse incluso ante lo que estás interpretando como adverso y que tienes que de alguna forma desarrollar alguna habilidad para que sea un proceso exitoso de resiliencia ante esa crisis. Ahora hablaré más de resiliencia, habiendo definido ya la crisis. Vamos a definir lo que no son, justo para evitar que confusiones respecto a que, por ejemplo, se cree a veces que las crisis es el estrés agudo. Incluso a veces se le confunde con el burnout, ¿no? Estoy en crisis porque tienes muchísimas cosas que hacer y no encuentras por dónde y ya te rebasó y entonces ese estrés agudo que puede desencadenar después en un síndrome de burnout, creemos que es crisis, no necesariamente. Una emergencia, por ejemplo, imagínense que ahorita caminando me disloco la pierna, ¿por qué no? Entonces, ¿puede ser ese un momento crítico? No necesariamente. Puedo decir, me duele bastante, no estoy en crisis, me duele mucho. Sin embargo, es cómo interpretas eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estás pensando cuando está en ese momento crítico que sabes que por lo menos va a cambiar tu plan del día? Ya no voy a festejar mi cumpleaños, o ya no voy a ir con mis hijos hoy en la tarde. De hecho, me tocó una vez asistir a una chica en intervención en crisis, tomé una capacitación y dije, creo que sí está en crisis. Porque justo se dislocó la pierna fuera de la universidad, su pierna por acá, no estaba rota, solo dislocada, y gritaba, pero yo pensé que gritaba de dolor y alrededor de ella ya había varios médicos. Entonces me di cuenta que estaba en crisis porque no decía que le dolía, y le decían, ¿cómo estás? Y así decía, no quiero que me operen. O sea, su crisis era la interpretación de lo que acababa de acontecer. Y los médicos la trataban de tranquilizar y ella gritaba así, justo por la interpretación de es que me dijo el doctor y tenía toda la capacidad de expresarlo. Me dijo que si se me volvía a deslocar me iban a operar, ¿no? No es una emergencia, no es un conflicto o un dilema, incluso un dilema ético de ¿qué hago? Voy por aquí, elijo esto, hacia dónde voy con la vida. Tampoco ese es un momento, no es necesariamente una crisis. Claro que te puedes encargar en una crisis. Tampoco es un desorden mental, no es tipificado como un desorden, un trastorno mental, ¿no? Entonces, eso no es la crisis. Que tampoco es la resiliencia. Fingir que no pasa nada, ¿no? Como no pasa nada, ¿no? Seguro hemos visto gente que también en esta parte como un poco de la negación de lo momento crítico, es como no pasa nada. Y eso no significa resiliencia. O aguantar el dolor. Hay contextos que son muy invalidantes y que pueden resultar en que si tú aguantas el dolor es que eres resiliente.
y no necesariamente. Identificar y autoobservar que te duele algo y que te preocupa y que te estresa es parte de realmente ir creciendo con ese momento crítico, porque culturalmente a los hombres no se les permite sentir de la misma manera, ¿no? Entonces imagínense trabajar en ciertas profesiones donde no te permiten contactar con tu crisis, e incluso si contactas, está mal, ¿no? Abnegación tampoco es como de, estamos viviendo un momento crítico en familia, pero que estén bien ellos, yo no importo, ¿no? Tampoco es resiliencia, porque no estoy generando habilidades o no estoy identificando cómo mis habilidades que traía antes de este momento crítico me ayuda a superar este movimiento abrupto. Tampoco es dejar que el tiempo lo cure, porque incluso se puede poner peor, ¿no? Entonces eso no es resiliencia, y entonces cualquier momento crítico, igual que cualquier resiliencia, proceso de resiliencia, contiene estos tres componentes. Cosas que pensamos, cognitivo, cosas como les decía, no quiero que me operen, era lo que pensaba, cosas que de afecto, o sea, ¿qué nos hace sentir? Me hace sentir triste, me hace sentir preocupado, ¿no? Y comportamental, incluso, ¿qué hago al respecto? Puedo comportarme de una manera agresiva, ¿no? O sea, estoy en crisis, no quiero que me operen, veo médicos, no quiero que se me acerquen y les empiezo a aventar manotazos. Porque digo, no te me acerques, ¿no? O sea, justo en el momento crítico, ¿no? Entonces tienen esos tres componentes la crisis, pero también los tiene la resiliencia. Entonces ahorita vamos a ver cuáles disciplinas trabajan en eso. Esto es justo lo que les estaba proponiendo, les estaba hablando al inicio con respecto a al paradigma de la complejidad o diversos niveles lógicos. Yo solamente estoy abordando desde la psicología y no significa que ahí no estén presentes, como les decía, otras disciplinas. Voy a ir, de hecho, conforme va pasando cada diapositiva, subiendo de nivel lógico. Es una decisión muy arbitraria porque en realidad, ahorita desde el inicio vamos a darnos cuenta que no puedes entender las neurociencias si no entiendes los otros niveles. O sea, de hecho, en avances recientes, las neurociencias ahora se denominan neurociencias contextuales. Hay una rama muy interesante acerca de cómo el cerebro se modifica a partir de los retos que nos pone la vida todos los días y cómo los cerebros más hábiles son los cerebros resilientes, ¿no? Que han sido capaces de reponerse a muchas adversidades. Bueno, en este nivel, no es mi área de especialidad, lo aclaro, lo que conozco es justo porque formo parte de una academia en la que hay expertos de cada área. Mi área es la psicología social, como les decía, y lo rico de la discusión en academia es que puedes conocer qué hacen desde otras disciplinas y saber cómo poder hacer esas explicaciones más complejas de las que hablaba al inicio. En las neurociencias, ¿qué es lo que sabemos desde la psicología positiva sobre crisis y resiliencia? El tema de plasticidad cerebral o sináptica. Para aquellos que no son psicólogos, probablemente les resulte un poco nuevo el concepto, tiene que ver con la capacidad del cerebro de restablecer conexiones que no tenía o para poder recuperar funciones. Por ejemplo, una paciente empezó a tener alucinaciones y todo el mundo pensó en el diagnóstico de esquizofrenia. Después de ir al psiquiatra, después de ir al médico y estar varios meses bajo tratamiento de medicación, se dieron cuenta que no cedían las alucinaciones. Le hacen un electro y se dan cuenta que tiene un tumor de 7 centímetros de diámetro, que estaba oprimiendo la zona del cerebro con respecto al habla. Sabían que si la operaban era muy posible que pudiera dejar de hablar. Entonces, la forma en la que deciden en esta situación es, como era mayor de edad, ella decide operarse para poder dejar de tener esta sintomatología. ¿Qué pasa con su cerebro? Al quitarle una zona muy importante, de alguna manera, asumiendo que es posible que su cerebro, como estaba todavía joven, asumiera la plasticidad y que las redes neuronales se volvieran a hacer para recuperar el habla. Y en efecto, es muy interesante por la capacidad de su cerebro para reponerse. Y ahorita estábamos hablando de las neurociencias, claro, pero ella tenía una red familiar muy importante que la estaba apoyando todo el tiempo. Incluso ahorita voy a recuperar mi área de investigación que tiene que ver con el rol de las escuelas, como su red de apoyo
era incluso tan amplia que implicaba maestros, compañeros, y entonces, si se dan cuenta, ante una adversidad como esa, no es lo mismo decir, uy, me detectaron un tumor cerebral y estoy solo, y me siento solo, ¿no? Porque no hay peor red que la que no vemos. Porque puede estar, puede estar ahí la red de apoyo, pero si no la vemos, entonces no existe. O sea, ¿por qué no la estoy viendo? Entonces, ahí empezamos a conectar justo que aunque parece neuroanatomía de la resiliencia, también está implicado el tema de lo social, lo familiar, lo clínico, las emociones. Entonces, por eso les decía, es una visión un poco arbitraria, pero son temas por los que uno puede ingresar a estos fenómenos. Prevención y rehabilitación en trastornos neurodegenerativos. Saben que en el mundo nos estamos convirtiendo en poblaciones de tercera edad, y las implicaciones de eso en muchas áreas es justo cómo prevenimos, cómo evitamos perder habilidades cognitivas. Acerca de justo del tercer tema, el estudio de las neurociencias contextuales, es justo lo que les decía, cómo el cerebro se modifica a partir de los retos cotidianos, cómo tenemos habilidades o no las tenemos a partir de lo que nos presenta la vida. Incluso la tecnología, por ejemplo, neuroimágenes del cerebro, o se llaman también neuroimágenes funcionales, hacen posible que ahora veamos qué pasa cuando sientes empatía, qué pasa dentro, qué se activa dentro de tu cerebro cuando, por ejemplo, estás viendo, supongamos que ven que a alguien lo golpean, ¿no? Ok, imagínense la escena, algunos pueden decir, X, ¿no? A otros pueden decir, oye, ¿qué pasaría si yo les dijera que esa persona se lo merece? ¿No? Entonces cambiaría entonces una variable social y también cambia las zonas que se activan en el cerebro. No vamos a profundizar porque les decía además que no es mi área de especialidad. Justo también cambia el tema, por ejemplo, en la primera situación donde no conoces a esa persona y la golpean, puedes sentir cierta empatía y se activan zonas relacionadas con justo como decir, ay, qué horrible que te peguen en la panza, si le pegaron en la panza, ¿no? Sin embargo, si sabes que esa persona hizo un daño y que realmente los que le están pegando es alguien que se está vengando de alguna manera y que sabes que es justo, de alguna manera, que no para nada es justificable la violencia, se activarían otras zonas del cerebro y eso además cambia por culturas. O sea, se activarían en culturas donde pensamos que es bien el ojo por ojo, ¿no? Se activan zonas de placer, como de, sí, qué bueno que le están pegando, ¿no? Entonces, vean entonces cómo ahora es posible analizar cosas que parecían muy afectos, emociones, desde el cerebro. Incluso los neuropsicólogos ahora están haciendo el análisis sobre la toma de decisiones en situaciones críticas. ¿Qué recursos tienes o tiene tu cerebro para tomar esa decisión? Porque a veces son decisiones en segundos o en menos de un segundo. Pilotos de avión, o sea, cómo ante la crisis que está viviendo de esto está pasando en el avión, cómo toman esas decisiones. Acá está. Siguiente nivel, y les decía, no porque se descarten, no necesariamente los temas que abordan desde las neurociencias no se abordan desde la psicología clínica, pero vaya, sirva por efectos didácticos. ¿Qué sabemos desde la psicología clínica acerca de la resiliencia, la intervención en crisis, por ejemplo? ¿Cuáles son las fases de la crisis y también en función de eso las fases de la resiliencia? Los primeros auxilios psicológicos, los tratamientos basados en evidencia, que es algo muy, muy importante. Hay momentos críticos que si no son abordados de una manera profesional, se pueden volver en un desorden, ¿no? Y entonces ese desorden, ¿cómo lo abordas? Con tratamientos que realmente demuestran que funcionan por la intervención misma y no porque soy yo. No sé si me explico. Si yo fuera terapeuta y entonces la relación con mi paciente es la que lo está curando o es realmente mi intervención. Entonces si me cambian a mí y viene alguien más porque ese día me enfermé, probablemente no avance de la misma manera. Entonces lo que se está volcando mucho desde la psicología clínica es que se trabaje o se evalúe o se mida la intervención y no nada más mi persona frente al otro, ¿no? Porque entonces se puede perder el progreso si le cambias a la persona, ¿no?
Entonces no sabes muy bien lo que funciona. Funciona que yo sea empática, o funciona que yo sea muy amable con esa persona, o funciona, ¿qué funciona, no? Incluso que mi consultorio esté lindo, o no, o así, ¿no? Entonces realmente estamos volcándonos ya, y hay lugares donde de plano ya te piden que seas terapeuta con algún enfoque basado en evidencia científica, para que no sea, ¿no?, un tema de, bueno, ¿y qué es lo que está funcionando en esta terapia? También se está volcando hacia el entrenamiento de habilidades socioemocionales. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un profesor experto en la Academia de Psicología en DBT Schools, que son programas que justo nos ayudan a entrenar nuestras emociones, o incluso saber qué hacer si nos da un ataque de pánico, por ejemplo. O vemos a alguien que tiene, no sé, justo una crisis. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque no tenemos de ninguna manera un instructivo sobre nuestras emociones. No nos dijeron cómo se llama lo que estamos sintiendo, ¿no? Y entonces, ¿dónde lo sientes? ¿No? ¿Y cuánto lo sientes? ¿Y ante qué situaciones? Entonces, también tiene que ver con entrenar las habilidades. No es como tan, ¿no? A veces hay contextos familiares donde tienen una alta inteligencia emocional y manejo de emociones, y hay contextos donde no, ¿no? Estrategias de afrontamiento adaptativas. Hay gente, por ejemplo, que ante la crisis sus estrategias no son adaptativas y puede empezar, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, porque alivian, ¿no? Incluso como que te dopan, ¿no? Entonces dices, no siento, olvido. Claro, pero no son adaptativas. ¿Qué va a pasar a la larga? Estás destapando un hoyo para tapar otro, ¿no? Entonces se vuelve otro problema que vas a tener ya dos problemas, ¿no? En vez de uno. Tanatología preventiva. Es un área muy emergente, bueno, es un área emergente y es muy interesante, que pocos de nosotros vamos al psicólogo, por ejemplo, pues estamos en el nivel del área de la psicología clínica, los terapeutas, para prevenir. Hay crisis que no se pueden prevenir, simplemente acontecen, circunstanciales se llaman. Y hay otras crisis evolutivas, se llaman, que son parte de la vida. A todos nos tocó probablemente vivir el paso de la preparatoria a la licenciatura. Ese fue un momento crítico, para algunos más que otros, en función de incluso si los papás eran estresores o al contrario, te ayudaban a resolver la crisis. Y entonces esa crisis evolutiva que es parte, pudieses prevenirla. De alguna manera, ¿cómo te armas de recursos, de habilidades para vivir ese momento crítico? Incluso, por ejemplo, terminar la licenciatura puede resultar en otra crisis evolutiva, ¿no? Como de, no me encanta la idea, siento estrés probablemente, ¿no? De hecho, hay estudiantes que doy clases siempre en octavo, noveno, en los últimos semestres, y me dicen, es que no quiero acabar la tesis, porque yo doy clases de tesis. ¿Por qué no? Es que por aquí termino la licenciatura y por aquí me corren de mi casa, ¿no? Ah, qué interesante, ¿no? O sea, no es solamente el evento de terminar los créditos, ¿no? ¿Y cómo te representa crítico terminar los créditos, ¿no? 328 créditos de 328. No, sino realmente lo que significa cuando yo acabe los créditos, ¿no? Entonces, ante esos, por ejemplo, a veces se piensa que la tanatología está solamente adscrita al tema de la muerte, ¿no? De la preparación de aquellos que están en una fase terminal, alguna enfermedad o algo así, o incluso la gente que se quedó con alguna pérdida. Pero en realidad es cualquier duelo. Yo puedo vivir el duelo de haber perdido mi mascota, haber incluso perdido todas mis cosas, ¿no? Mi casa, incluso un amigo que se está yendo a otro país y es mi súper amigo y ya no lo voy a ver. Entonces, ante eso, los duelos es una fase, más bien es un proceso muy natural que lo vivamos hasta cierto tiempo, y nosotros tenemos hasta ciertos tiempos. Y de alguna forma, la tanatología preventiva trabaja en aquello. Es muy interesante, tenemos una experta que da clases en licenciatura, ella es terapeuta, tiene su consultorio, y nos decía en alguna charla que nos dio, que hay un libro que escribe una enfermera que trabajaba con puros enfermos terminales, y que se le ocurrió un día empezarles a preguntar, ¿usted ya sabe que va a fallecer? Sí. ¿Cómo se siente? O sea, en este sentido como de, ¿en qué le puedo apoyar, no? ¿Qué puedo hacer por usted? Y le decía, es que me arrepiento mucho. Entonces, había muchos enfermos que tenían un tema de arrepentimiento. Y entre escribe un libro,
ahorita lo voy a recordar un momentito, le escribo un WhatsApp a mi estudiante. Entre las cosas que la gente se arrepentía antes de morir. A mí solo son como 12 cosas. A mí la que se me quedó muy grabada en la mente fue: trabajaría menos y disfrutaría más la vida. Como muy interesante, como aquellas personas que saben que van a fallecer muy pronto, ¿qué es lo que se están arrepintiendo, ¿no? Entonces fue como wow, ¿no? Porque nos hace interpelarnos acerca de lo que estamos haciendo todos los días, ¿no? El autocuidado de cuidadores. Se está demostrado científicamente, y por aquí traigo el libro, las carreras que más se desgastan o más empiezan a tener patología o sintomatología de estrés, de burnout, de trauma vicario, son aquellas que están dedicadas al servicio y el cuidado de alguien más. Enfermeras, médicos, servicio social, psicólogos, psicopedagogos, tutores, maestros. Si usted es médico, es profesor, ¿no? Se le juntan como por lo menos 2 variables, ¿no? Y es tutor. Entonces, de alguna forma, es como cuidamos de aquellos que están cuidándonos. Entonces, en ese caso, es que sabemos desde la psicología clínica que pueda beneficiar y prevenir el malestar de ser cuidador. Por ejemplo, hay algo que se llama desgaste por compasión. Mi carrera puede ser, todo el tiempo estoy escuchando problemas, incluso soy el maestro de una escuela rural, ni siquiera soy psicólogo, pero los alumnos llegan con problemas. Y entonces escucho, y entonces llega un momento en el que digo, ya no puedo más, ¿no? Entonces, de alguna forma, el tema empático está presente, pero ¿hasta qué momento ser empático se vuelve un problema, ¿no? Y entonces vemos algunas profesiones o algunas personas que dejan de ser empáticos en un desesperado esfuerzo por sobrevivir y seguir siendo funcional. Y entonces dices, oye, me acabas de decir que tengo cáncer y estás como si nada, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, de alguna forma lo que está pasando es que se está protegiendo. Se está protegiendo, ¿no? O no entrar en contacto con el dolor del otro, porque me protejo. Me pasó a ver un estudiante que vio el dolor de su paciente y estaba más preocupado por hacer unos cálculos y después le preguntaron, oye, ¿por qué pasó esto? Y dijeron, es que sentía que me estaba invadiendo la crisis de mi paciente. O sea, no sabía yo cuidarme y de repente me di cuenta que yo ya estaba al borde del llanto y de gritar y salir corriendo del consultorio, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos para proteger a aquellos que están cuidando y que no resulte como incluso tedioso tener un trabajo de servicio, ¿no? En el tema de la psicología educativa, les decía, es una división un tanto arbitraria, vamos a encontrar temas clínicos y temas sociales. Por ejemplo, el área de orientación vocacional y profesional. Como estamos planteados desde una perspectiva de resiliencia, no estamos planteados solo en la crisis, aquellos que acompañan el tema de orientación vocacional y profesional saben lo que implica temas críticos, ¿no? Con respecto a no sé qué estudiar, ya me cambié una carrera, ya me quiero estar en la otra, entonces estoy en un momento crítico, entonces ¿cómo puedo acompañar en eso? Acompañamiento de tutoría, desarrollo de habilidades de aprendizaje, contextos educativos resilientes, lo que les decía hace ratito cuando hablábamos de las neurociencias. ¿Cómo están entrelazados? Porque si tú tienes un contexto educativo, institucional, que sea capaz de darte contención y apoyo, entonces tienes un espacio que te está cuidando, que te está protegiendo. Y eso es algo que están empezando a hacer las universidades. Incluso con los acontecimientos recientes se han empezado a decir, creo que no lo estamos haciendo también, algunas, ¿no? O sea, saben que pasaron cosas en el Distrito Federal y enseguida nos empezaron en contacto con psicólogos para decir si nos faltan áreas de orientación psicológica, de orientación en el aprendizaje. Contención y apoyo en contextos educativos y estimulación temprana. Por ejemplo, desde el momento en el que tenemos nuestro apego con nuestros padres, hay muchas cosas que ya ahí nos está dando elementos y habilidades para saber cómo vamos a afrontar las crisis en el futuro. Si, por ejemplo, siempre me dijeron, son tus problemas y tú haces lo que ahí, ¿no? Como tú puedas, ya tienes 16 años ya, ¿no? Ya eres libre, ya
yo ya terminé, ya cumplí contigo, o incluso los temas de apego. Por ejemplo, ha sido muy interesante identificar, yo he dado clases de identidad del mexicano y abordamos los temas de los apegos, cuando los apegos realmente no son saludables, pero culturalmente son naturales, porque no es necesariamente lo mismo, saludable y natural. Entonces, damos por natural que me esté llamando cada media hora diciéndome dónde estás, que me pida mi ubicación, ¿no? Entonces, consideramos eso normal culturalmente, pero no necesariamente, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma, ese apego se generó en un momento temprano. Incluso hay gente que le ha dicho, o sea, como los alumnos confiesan así en la clase, ¿no? Entonces, no es natural que me diga o me pida esto. Y todos sus compañeros como, ¿en serio te pides, no? Me pide la ubicación, ¿no? O me pide eso o aquello. Entonces, es muy revelador quizás para nosotros o para muchos estudiantes darse cuenta que lo que nuestra cultura considera natural no necesariamente saludable. Y cómo se generan esos apegos desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Muy. Desde la psicología organizacional, por ahí estoy viendo estudiantes de maestría de psicología organizacional, y sabrán que también el tema de la resiliencia está saliendo muy a flote con respecto a las empresas. ¿Qué capacidad tienen las empresas de reinventarse? Los cambios tecnológicos, ahora se llama como la 4.0, ¿no? Como las máquinas ahora hacen cosas que antes hacían las personas. Incluso cuando hay los embates de cambio climático, como una empresa tiene la capacidad de seguir produciendo, dar empleo, pero que no haya una huella ecológica tan amplia. Afortunadamente estamos cobrando conciencia de ello, sin embargo falta todavía muchísimo. Con respecto a las M2 Flourish, son empresas, es un programa de la ONU que tiene cierto número de objetivos, si no mal recuerdo son 12, con respecto a cómo hacemos que las empresas, ¿cuántos? Gracias. Cómo hacemos que las empresas produzcan, sean rentables y al mismo tiempo tengan una responsabilidad social en varios niveles, desde justo a quién me debo como la sociedad, pero también al planeta. El desarrollo sostenible, que está muy ligado a lo anterior, psicología positiva y manejo del cambio. Es algo muy interesante que hay cursos, talleres y de todo para formar liderazgos que sean capaces de afrontar el cambio, ¿no? O sea, es como algo permanente en la vida, justo es el cambio, cómo genero liderazgos que sean capaces de asumir, de ver la oportunidad ante un cambio tan abrupto. O sea, justo ahorita, hace octubre del año pasado, se aprueba la norma 035, la prevención de riesgos psicosociales, de una manera ya más clara, y entonces las empresas empiezan a entrar en crisis, porque de por medio hay multas a quienes no aseguren el bienestar de sus empleados. Entonces, si yo soy empleado y entonces, supongamos, tuve algo en la espalda y luego también tengo estrés y entonces yo digo que eso surgió de mi empleo, ¿cómo realmente el que me empleó puede asegurar que no, o sí o no? Por cómo me ha estado cuidando, ¿no? O sea, cómo me ha estado promoviendo. Y es un área muy interesante porque impacta a médicos, enfermeras, ahora están contratando muchos psicólogos adentro de las empresas. El liderazgo transformacional, gente que le guste el cambio, ¿no? Que lo disfrute, incluso. El bienestar y el manejo del talento humano, que pues vivimos en una era donde el manejo del talento humano está atravesado por el tema de interculturalidad. O sea, hoy los equipos, yo digo más que nunca, son interculturales, interdisciplinarios, y entonces, ¿qué sabemos y cómo promovemos las habilidades para crecer en esa diferencia? Y que no sea un obstáculo, y que no sea un problema, al contrario, una ventaja el ser distintos, una ventaja el ser que te guste el cambio, la evolución. Y otro tema muy interesante que está ligado a lo que les decía hace rato de el deterioro cognitivo por la adultez tardía, tiene que ver con los acompañamientos en la jubilación. Puede ser un momento crítico, así como en algún momento a sus 17, 18 años estaban eligiendo carrera porque era una decisión de vida. También la jubilación es otro momento crítico, interesante, y crítico les decía no necesariamente en el sentido negativo, sino porque viene un nuevo orden.
Hay gente que incluso se niega a jubilarse, ¿no? Es como, no lo haré, no lo haré, ¿no? A mí me sacan de aquí así ya casi petateado, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que el nuevo orden representa retos en sus habilidades. Incluso probablemente encontrarme con mi pareja, porque así no lo veo por lo menos 8 horas al día, ¿no? Y el otro ya se jubiló y se la pasa en casa haciendo, no sé, cosas. Entonces, preparar y el acompañar a alguien en el proceso de jubilación también es parte de lo que hace desde la psicología organizacional. Claro, están colaborando en todos estos niveles, están colaborando con otros profesionales, administradores, ¿no? O sea, porque no pueden hacerlo solo tendrían una perspectiva, y para hacer realmente algo bien hecho necesitas varias perspectivas. Psicología social, mi área de especialidad. Esta área es algo muy interesante porque somos como ajonjolí de todos los moles. Podemos trabajar con psicólogos clínicos, incluso con los neurocientíficos, con los educativos o los organizacionales. Donde haya dinámica, donde haya interacción, donde haya procesos que se generan más allá de lo que pasa intrapsíquicamente, porque además lo social afecta aunque sea imaginario. O sea, yo puedo estar en mi casa solita, pero la presencia real o ficticia o imaginada de alguien ya me puede producir algo, ¿no? Entonces, lo social está presente. Lo que yo les decía, para mí decir psicología social es un pleonasmo, porque incluso procesos que parecen intrapsíquicos están afectados por las interacciones y nuestra propia historia. Con respecto a eso, por ejemplo, hay avances muy interesantes con respecto a resiliencia comunitaria. ¿Cómo se reordenan? ¿Cómo cambian? ¿Cómo reestructuran ante la crisis? La Cruz Roja tiene una línea muy interesante con respecto a resiliencia comunitaria, por si les interesa. Al final les dejé varios links para poderles compartir después la presentación. Desde la etnopsicología, por ejemplo, hace rato lo mencionaba y estábamos en los temas de los afectos, ¿no? Pero también tiene que ver con la cultura. Y la etnopsicología es justo la identidad de una cultura y cómo se modifican ciertos aspectos emocionales, sociales, y así a partir de la cultura en la que participas. Las proximidades físicas, ¿no? O sea, qué tanto te puedes acercar a alguien, qué tanto eso puede afectar en la confianza que le tienes a alguien. Si yo voy a trabajar contigo y te digo, a ver, son parte del mismo equipo y tienen que sacar estos presupuestos. Entonces tú lo vas a saludar y el otro nada más te pone la mano y hasta te ve así como raro, ¿no? No te me acerques. Entonces, probablemente, desde nuestra, ¿no?, cultura mexicana, ¿cómo voy a tener confianza si no me deja ni acercarme ni tocarle, ¿no? Incluso me ve rarísimo, ¿no? Me está analizando, ¿qué onda? Cohesión en redes de colaboración y solidaridad. Está muy alineado también al tema de comunidades transnacionales, porque a veces se piensa que como tema comunidad es algo rural, ¿no? Así como decimos, psicología comunitaria, rural. Y no necesariamente. Hasta las comunidades virtuales ahora son muy importantes, muy importantes. Por ejemplo, yo doy clases de investigación cualitativa y uno de los vertientes novedosas tiene que ver con el análisis de los twitters o las publicaciones. Entonces ya puedes descargar todo eso y haces análisis cualitativo de todo lo que se comentó al respecto, por ejemplo, del coronavirus. Entonces es muy interesante porque ya tenemos que olvidar un poquito el concepto, o más bien sacarnos esa idea de que el tema comunitario tiene que ver con lo rural, porque las comunidades virtuales, dirían ustedes los jóvenes, es lo de hoy. Entonces, este tema también de colaboración y solidaridad, entonces en esta lógica no tengo que estar ahí contigo físicamente para poderte apoyar. Los likes ahora mueven muchísimo el mundo, ¿no? Ahora, pero es un doble filo, porque puedo tener no sé cuántos amigos y no sé cuántos likes, pero si algo me acontece, ¿con quién cuento? Entonces el tema de que lo virtual no nos gane, porque entonces nos podríamos perder en ese tema virtual. Equidad e inclusión social. Al ser un mundo tan complejo, lo que nos estamos preguntando en temas de resiliencia y crisis y resiliencia es cómo incluimos ante estos cambios a los que de repente se han quedado en la periferia, tanto simbólica como física, ¿no? Porque probablemente si nuestros espacios o nuestros contextos son de contención, de cuidado, de apoyo,
¿yo de quién me hago cargo? Yo siempre les digo a mis estudiantes, nos encanta que nos cuiden, nos protejan y estén al pendiente de nosotros. ¿Ustedes de quiénes se encargan, a quiénes cuidan y a quiénes protegen? Entonces, a alguien necesitará ese cuidado, ¿no? No necesita ser de mi familia necesariamente, ¿no? Cómo me duele el dolor ajeno, cómo me duele el dolor del prójimo. Las migraciones, la migración y las comunidades transnacionales. Es muy interesante la manera, por ejemplo, tuve unos tesistas que hicieron un análisis del tema migratorio, pero con respecto al tema resiliencia, ahí en medio, ¿no? O sea, como, ¿qué debe motivarte y qué habilidades de resiliencia necesitas para poder subirte a la bestia, ¿no? Al tren, y decidir pasar frío, hambre y peligros bastante fuertes? Tienen una capacidad de resiliencia impresionante y mucha fundamentada por este tema también de la religión, ¿no? Entonces, se han hecho, pues justo los avances son respecto a qué nos da, qué nos motiva, qué nos hace resilientes, y todos nosotros tenemos algo que nos mueve. Y con respecto al tema migratorio, pues tiene mucha vigencia porque está a todo lo que da el tema migratorio. Respecto a las relaciones intergrupales saludables, lo abordamos un poquito hace rato con respecto a ¿es saludable o es natural lo que es este tipo de relación afectiva que tengo, ¿no? Con alguien? Son algunos temas, no en lo absoluto se agotan, pero de alguna forma identificar cómo están relacionados y cómo podríamos entrar por alguno como una puerta de entrada, pero tratar de tejerlo desde las diferentes perspectivas. Hoy por hoy estoy en una investigación que es una investigación del área social sobre aspectos clínicos con aplicaciones en el área educativa. Entonces estoy tomando 3 áreas distintas y tratando de armar como si fuera una maquinaria de un reloj, la realidad, porque habrá conceptos más complejos que otros, más grandes que otros, y tratando al mismo tiempo de mostrar cómo se mueve, porque a veces las teorías pueden pecar de decir, esta es la realidad y así se queda fija, ¿no? No se mueve. Pero eso es una fotografía, mañana será distinta, ¿no? Entonces, de alguna forma, el reto es mostrar esta dinámica de la realidad y su complejidad. Para ir concluyendo, algunas reflexiones. Hay que promover análisis complejos de los fenómenos, que contemplen distintas disciplinas, que contemplen distintas perspectivas, e incluso el tema histórico, ¿no? No es lo mismo el suicidio cuando lo aborda Durkheim en Francia a lo que hoy podríamos analizar. Y no me refiero solo a estadísticas, la complejidad de los fenómenos. Distinguir los síntomas y rastrear el problema. No confundir el problema con el síntoma. No pensar que lo que estoy viendo es el problema, ¿no? Sino realmente es una expresión del mismo que funcione como la puerta de entrada. Me gusta como la puerta de entrada porque como eres capaz de ingresar en un mundo distinto donde probablemente no conoces esa dinámica y no conoces lo que está aconteciendo. Y esa es la mejor mirada, la mirada que cuestiona, ¿no? Y la mirada que desnaturaliza lo que hemos naturalizado. Practicar estilos de vida saludables. Y no me refiero solo a hacer ejercicio, ¿no? Sino que me refiero incluso a saber qué es bueno para mi psique. Me gusta poner los ejemplos de mis clases porque ahí es donde te das cuenta del impacto de la investigación aplicada. Por ejemplo, había unos estudiantes de psicología de la salud que les decía, pero ustedes se han vuelto víctimas de sus redes sociales, porque al estar a manera de blog, ustedes van subiendo la pantalla y no saben lo que viene abajo. Entonces, de repente puede darles una sorpresa, ¿no? Y en sus emociones se vuelve una montaña rusa. Puede que yo haya cortado con el novio, ¿no? Y entonces de repente estoy subiendo y no lo borré, pues porque no quiero que sepa que, no sé, o algo, ¿no? Porque si lo borro puede generar susceptibilidad o algo así. Entonces de repente me doy cuenta que se va a casar, ¿no? Y entonces, ¿cómo esa información llega a mi sistema? Como dicen, ni agua va, ¿no? Y ahora esa información entró a mi sistema y no sé qué hacer con ella. Entonces, de repente las emociones pueden estar pueden estar controladas en realidad por mis redes sociales y no por mi capacidad de identificar qué quiero sentir y qué información quiero que entre a mi sistema.
Por eso me refiero a practicar estilos de vida saludable. No solo es hacer, es incluso dejar de hacer, ¿no? Incluso amistades, que puede decir, es que cada vez que voy con esta persona, por ejemplo, yo tenía un amigo que siempre era todo está mal, ¿no? Y yo decía, cuando necesite mi dosis de, ¿no?, de depresión, voy con él. Pero yo ya había identificado qué era eso, ¿no? O sea, que tenía que evitarlo si yo estaba como bajona de ánimo, no tenía que visitarlo, ¿no? O sea, o tomar café o así, porque más bien necesitaba alguien que promoviera estados de vida de saludables. Y seguro ustedes los están identificando también, como de qué necesito, y en función de lo que necesito, ¿qué hago?, ¿no? Entrenar en la resiliencia. Las habilidades de ser resiliente no se dan, no es como de, ay, nací resiliente, ¿no? Oye, qué fuerza, qué capacidad de reponerte. No, se han entrenado de una u otra manera. A veces porque la vida los han puesto en unas situaciones críticas, y a veces porque sus propios padres los han puesto como en desafío. Dirían los psicoanalistas, es como la tarea de los padres es no darles todo a los hijos para que generen habilidades, ¿no? Y miren, no soy psicoanalista. Identificar la red de apoyo requerida, antes de requerirla, perdón. Tiene que ver con, si ustedes, imagínense que son trapecistas y nunca identificaron si estaba la red. O sea, ¿cómo se ponen puede haber momentos críticos y que digas, voy a hacer un cambio de casa, o voy a hacer un cambio de ciudad, un cambio de carrera, pero no identificaste que en caso de que algo pasara malo, ¿quién está ahí? Y lo que les decía también, esa reciprocidad de tú, quién puede contar contigo. Entonces hay que identificar las redes antes de requerirlas. No puedo identificarlas si estoy en un momento crítico y ya estoy cayendo. Entonces, bien saludable decir, armar estas relaciones fuertes de solidaridad e incluso demostrarlo, porque el otro tú dices, es que mi hermano no sabe que cuenta conmigo, pero yo cuenta conmigo, ¿no? Pero él no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo puede él identificar que tú eres su red de apoyo si no se lo has dicho? Y explicaciones e intervenciones interdisciplinarias. Lo que no podemos permitirnos es ser reduccionistas y decir, yo lo entiendo todo porque soy, no sé, esta o esta carrera, soy psicóloga, sino que realmente identifico hasta dónde llega mis conceptos, mi aparato crítico, y hasta dónde necesito de los otros, en muchos aspectos. Justo. He sido un hombre afortunado en la vida, nada me ha sido fácil, ¿no? Sigmund Freud. Con esto termino, abro en caso de que alguien tenga una duda, un comentario. Les dejo la presentación porque hay unas par de recomendaciones de libros. Lo que les decía, cuídate para cuidar de otros, y por qué las cebras no tienen úlceras. Ese es un libro muy interesante con respecto al cerebro, porque además habrá cosas de la resiliencia tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. ¿A qué me refiero? El cerebro está habilitado para identificar el estrés y hacer algo en consecuencia. Protegernos. Si identificas el peligro, lo primero que quieres es huir. Y a veces no puedes huir. A veces uno de alguna reunión, de alguna cita, o de algún, no sé, quieres huir. Y por el compromiso social que tienes, y porque además te verías muy raro corriendo, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces te tienes que quedar. Y tienes que asumir cosas y escuchar cosas que no necesariamente quieres para ti, ni que entren a tu sistema. Entonces, ese libro está en español también, pero la portada estaba medio rara en español. Entonces, me gusta más en inglés. Habla acerca de cómo nuestro cerebro está habilitado para que hagamos lo que queremos, o sea, lo que sería saludable hacer, pero no podemos hacerlo a veces porque nosotros mismos nos hemos puesto estas restricciones culturales, ¿no? Entonces dice, las cebras no tienen úlceras porque en caso de ver peligro, si ven a una, están ahí, ¿no?, en manada, y de repente llega un tigre, tigre no hay en el Serengeti, león, y entonces agarra una y todas empiezan a correr, o empiezan a correr todas y entonces agarra una y siguen corriendo, ¿no? Entonces en ese proceso de seguir corriendo están depurando todas las toxinas que acaba de producir su cerebro y el cuerpo, ¿no? Y entonces ese proceso de depuración tiene una razón, ¿no? Pero nosotros no lo hacemos. ¿Y cuáles serían nuestros propios procesos? E incluso cuáles son nuestros propios leones que nos hemos impuesto, como el tráfico, ¿no?
las redes sociales. Entonces percibimos peligros que nosotros mismos nos hemos impuesto, pero a diferencia de los animales, ellos tienen una memoria a corto plazo, al rato ya se les olvidó, ¿no? Y el ser humano vive con sus recuerdos. Y entonces dicen, recordar es vivir. Está ahí presente el león simbólico, ¿no? Está presente cada vez que lo pienso y lo recuerdo y hasta me puede dar algo fisiológico. Los psicoterapeutas cognitivos conductuales preguntan a sus pacientes, ¿estás enojado? Sí. ¿Y cómo cuando te enojas, dónde lo sientes? No, que en las mandíbulas. Y probablemente ya estás contracturado toda mi frente y todo mi cuello y así, porque cada vez que me enojo estoy súper, o aquí, o en la espalda, ¿dónde lo sientes? ¿No? O en las piernas. Porque también esta parte como de tener un gradiente fisiológico, los diferentes trastornos o diferentes estados de ánimo. Estos son algunos temas de bibliografía. Y algunos sitios de interés como la Sociedad Mexicana de Resiliencia, positivamente, que es un tema desde el paradigma de la psicología positiva, y otras cosas como Aim to Flourish y tanatología. Pues muchas gracias y ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Muy bien, doctora. Les recordamos que como tenemos videoconferencia, si van a hacer alguna pregunta o comentario, se empuja el botoncito, se pone verde la luz, nos pueden escuchar. Y aprovechamos para pasarte la primera pregunta que pusieron en línea, que es ¿cómo se entrena la resiliencia? Wow. Recetas no hay tal cual. Es decir, si hay fases, por ejemplo, procesos, se me estoy ocurriendo. Hay libros que dicen 12 fases para la resiliencia y una de ellas es la autoobservación, una de las primeras, de las primeritas y las más básicas, que yo puedo identificar qué me está pasando. O sea, ante lo que acaba de acontecer, ¿qué estoy sintiendo? Porque si yo no pongo atención en mí, no puedo saber si estoy en crisis o no, para empezar. Entonces, lo que podría alguien que le interese de entrenar sus habilidades, es justo acercarse a un psicólogo clínico para saber qué habilidades tiene y qué otras habilidades podría desarrollar ante el tipo de crisis que se enfrenta. Mira, yo normalmente tengo que enfrentarme ante inversionistas y tengo que ser capaz de convencerlos, pero es un tironeo muy fuerte y la verdad no la paso bien. Creo que necesito desarrollar habilidades de negociación que al mismo tiempo me permitan identificar la oportunidad en el tema, en la crisis que se produce cada vez que voy a ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, hay que, como de alguna manera, pensar nuestra propia historia de resiliencias. Nos dice mucho si necesito o no entrenar mis habilidades. Si la pasé súper mal en un cambio, si yo al contrario disfruto los cambios, si incluso los cambios pueden ser, a mí me puedes cambiar el plan de la tarde. Nos íbamos a ver y me cancelas, no pasa nada. Habrá el que se súper enoja, ¿no? O incluso, me puedes cambiar que yo tenía este proyecto en el trabajo y acabas de dárselo a alguien más, ¿no? Puedo manejar eso, pero habrá otras cosas que no puedo manejar, se me ocurre, ¿no? En casa no me muevas un mueble porque entonces me pongo mal, ¿no? Entonces, no es una habilidad que está igual en todas nuestras esferas, sino como que impacta de manera distinta, o me permito ser más resiliente en algunos. Oye, ¿te puedo cambiar tu paleta de limón por la...? Ajá, sí, acá no pasa nada. Habrá el que te dice, no, ¿no? Y dices, ¿cómo? ¿No? Qué interesante, porque entonces no tenemos la capacidad de lidiar con esa frustración o ese cambio que nos acaban de hacer. En cosas que pueden ser como incluso ínfimas o pequeñitas. Entonces nuestra propia historia de procesos críticos y de resiliencia nos dice mucho por dónde tengo que desarrollar habilidades. Y cada uno sabe, ¿no? No sé. En este desarrollo de habilidades creo que es muy importante el estilo de crianza de los padres a los hijos. Muchos padres sobreprotectores dicen que mi hijo no sufra, yo sufrí, no quiero que sea. Y entonces le evitan las frustraciones. Creo que la frustración es parte de la vida y que vivencie el pequeño, la pequeña, esa frustración y que saque fuerza. Papá y mamá que esté apoyando a sacar esa fuerza
de resiliencia para ver qué puede hacer ante la frustración, que la viva y no que lo sobreproteja. Ahí el papá y mamá se va a dar cuenta qué tanta fuerza tiene de resiliencia, poca, mucha, y entonces intervenir para que la active más, ¿no? Claro. Entonces, dejar que se frustre. Sí, es parte de la vida. Y que salga de eso. Sí, que salga airoso. Porque además sales airoso y sales más hábil, ¿no? Porque puedo resolverte y entonces, ok, pero te quedas en el mismo nivel. Y entonces te hago más hábil en la medida que te permita desarrollar cosas que te están faltando y que tú mismo sabrás, y tu cerebro a partir de eso sabrá que cuenta con ciertas cosas. Eso nos hace incluso más resilientes, confiar en nuestras habilidades. Porque si yo entonces digo, ay, es que soy muy torpe para esto y no puedo, y entonces me creo realmente que no soy hábil, pues entonces probablemente realmente termine siendo una profecía que se autocumple y no sea hábil en esa situación. Porque no me he permitido experimentar eso y sentir confianza en mi habilidad, ¿no? Y en el niño tiene energía, tiene fuerza, que la viva, que vea que sí puede. Gracias, Sergio. Gracias, doctora Teresín, por su charla. Gracias. Muy interesante. Me gustó mucho muchos de los puntos, pero me llamaba la atención mientras los escuchaba, como de manera progresiva, que a lo mejor en comparación a otros mamíferos superiores, en los que nos parecemos en tamaño, pero no en como los recursos simbólicos, como bien decías, olvidan rápido como esas experiencias, digamos, traumáticas o difíciles, pero en cambio nosotros las internalizamos de muchos modos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor para hacer un énfasis en qué cosa es resiliencia y qué cosa no lo es, frente a los estados críticos que vive el sujeto, me gustaría que nos explicas un poquito tú qué piensas que tiene que ver que el proceso de resiliencia sea un proceso autocontrolado, es decir, consciente, ¿no? Porque pues una cosa es ser resiliente porque hay que sobrevivir, pero otra cosa es que sean decisiones del sujeto durante su proceso, ¿no? Claro. Y claro, es verdad que sobrevivimos como del león, ¿no? Que nos está persiguiendo, pero tal vez lo hacíamos como por la adrenalina, ¿no? De correr, y no tanto como entendiendo qué lecciones hay que aprender como de ese como restaurarse después del evento, ¿no? Claro. O de los eventos, de las crisis. Cuando justo alguien se encuentra en un momento crítico, lo que les comentaba hace rato de la autoobservación, al mismo tiempo me permite identificar que debo de tener de alguna forma un proceso en el que yo sienta el movimiento y que es muy natural que no pueda tener el control de lo que está aconteciendo. O sea, que esa fase tengo que dejarme un poco ir por lo que acontece, porque si queremos empezar a tener control de eso, podemos generar más crisis, porque trato de tener control de lo que acaba de acontecer. Entonces, lo que nos dicen, por ejemplo, los terapeutas, los expertos en el área clínica, es que esa fase es bien natural, ese desorden, no saber ni qué pensar, no saber ni qué está pasando, ¿no? Una confusión impresionante, ¿no? Posterior a esa fase, si hay un acompañamiento, o si tú tienes habilidades y has entrenado tu resiliencia, pasará una fase en la que te empieces a preguntar qué acaba de pasar, ¿no? Y en eso ya está un tema como de autoconciencia, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? ¿O qué aconteció? ¿Qué me está pasando incluso en el cuerpo? Porque también incluso algunos desórdenes, no pasa nada, pero creo que puede llegar a pasar algo, y eso es realmente lo que me pone en crisis, ¿no? Como tener la expectativa de seguro me va a dar un ataque de ansiedad o me va a dar algo, y entonces eso es justo lo que me genera la crisis. Pero en esa fase ya es donde estamos habilitados a tener esa autoconciencia y ese relativo. Puede ser acompañado, que alguien te ayude a empezar a tener el control de la situación, o puede ser que muy autorregulado. Pero sí hay que tener en esta fase es crítica, pues porque
si tú en esa fase no estás identificando qué habilidades tienes y por qué te está resultando más o menos crítica la situación, probablemente ahí es donde haya un issue, dirían, un tema. Si yo identifico que me genera crisis porque no sé qué hacer en estas situaciones, pues ya hay un gran avance ahí, porque me autoobservé y entonces evalué mis habilidades y generé cierto control de ellas para poder tratar de resolver la situación, ¿no? Pero en efecto, si no hay una autoconciencia y no hay un autocontrol de esas habilidades, el proceso de resiliencia no procede de la misma manera. O sea, no avanza de la misma forma porque no estoy teniendo conciencia de lo que está aconteciendo. Tampoco control de mis propias emociones, de mi propio cuerpo incluso, ¿no? Porque puedo entrar en crisis y puedo empezar a aventar golpes. O sea, no es un control de las variables de la situación, sino un control reflexivo, ¿no? Sí. Ay, gracias por la aclaración. Exacto, no es un control de la situación, porque la situación puede seguir siendo crítica. Y puede seguir crítica por mucho tiempo, ¿no? Pero de alguna manera esta parte como de autovigilancia de las emociones, autoconciencia, incluso de mi estado del cuerpo, porque a veces hay gente que llega en estado crítico a ver a un terapeuta y trae todas las señales de que no se ha dado cuenta que está en crisis, ¿no? O sea, porque no se ha observado, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un proceso muy reflexivo acerca de mis emociones, de mis habilidades, y se dice fácil, pero no, o sea, ya cuando lo necesitas dices, ¿qué pasó ahí? Espero haber contestado a tu pregunta, Mariana. Gracias. Bueno, de hecho escribí varias preguntas, pero creo que la mayoría son personales. Pero una de las preguntas, hice reflexión y bueno, a mí me han sucedido cosas y digo, bueno, ¿qué tanto es bueno hacer lo que realmente necesitas? Digamos, tú necesitas hacer algo, por ejemplo, ir a correr o hacer ciertas cosas, pero hasta qué punto te das cuenta de que realmente estás haciendo cosas para evitar entrar en contacto con el tema crítico. Sí, en realidad estás un poco en la negación. A veces como que dices voy a correr, pero estás corriendo realmente de algo. ¿Cómo medir esa y decir ya basta y hacer lo que tienes que hacer realmente, ¿no? Pues entre ellas pues sería identificar eso, o sea, si te das cuenta que estás corriendo de tus problemas y estás despejándote, sería como una habilidad que no es adaptativa a la situación. O sea, realmente saliste a correr con tus tenis, pero la situación era, oye, supongamos, no sé, reprobas una materia. Entonces eso no va a promover en lo absoluto que tengas un mejor resultado o salgas airoso de la crisis. O incluso adquieras alguna habilidad. Igual te pones mucho más fitness, pero no adquieres ninguna habilidad al respecto, ¿no? Entonces, eso es como... Y si ya identificaste eso, es bien saludable ir al terapeuta. Tema tabú en nuestra cultura, ¿no? O sea, no hay un tema más tabú que alguien te diga, deberías ir al terapeuta. De hecho, cuando le imparto clases a enfermería, nutrición y fisioterapia, una de sus tareas es aprender a canalizar. Y además canalizar sin la cara de, ay, qué pena por ti, pero vas a tener que ir al psicólogo, ¿no? O sea, o verte como así, como de, ay, siento mucha pena, pues porque vas a tener que... No, a ver, o sea, ¿cuántas, no? Son tan comunes necesitar apoyo con el psicólogo como lo es con el médico. ¿Cuántas veces tuvieron gripa el año pasado y probablemente necesitaron ir al médico? A veces es hasta más común, temas de adquirir alguna habilidad. No es porque realmente tenga un desorden, un trastorno, ¿no? Entonces, oye, necesito habilidades para lidiar con esto. Y te ayuda a entrenarlas, ¿eh? Entonces, de alguna forma hay que evitarnos como el tabú de, oye, estoy yendo al psicólogo. Pues bien saludable. Ah, qué bueno, mejor así, ¿no? Mejor. Porque no puedes, justo en ese tema de bienestar, del cual vamos a tener un congreso en la Facultad de Psicología, es cómo aseguras el bienestar de alguien si no has asegurado el tuyo. No puedes darle a alguien algo que no has sido capaz de darte a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo asegurar que yo te voy a apoyar si yo realmente no sé si voy a entrar en crisis contigo? Y después esto se pone peor, ¿no? Sí. Espero haber contestado tu pregunta. Tuvimos un par de comentarios en línea también. Ajá. Te los doy de una vez juntos. El primero, ¿cómo puede uno identificar el miedo?
Y el segundo, que si uno puede tener diferentes niveles de resiliencia en la vida, por ejemplo, uno en la casa, uno en el trabajo, uno entre Sí. los amigos, etcétera. Voy a contestar esa última antes porque lo abordamos hace ratito, como que en diferentes esferas podemos ser más resilientes, incluso si tenemos más habilidades. Porque puedo ser muy buen negociador y tener muchas habilidades de autoobservación en la escuela y llego a mi casa y todo se obnubila por la relación que puedo tener con mis padres o mis hermanos. Entonces mis habilidades no brillan o no puedo salir airoso de un tema crítico ahí, por diferentes razones. Entonces sí se puede tener diferentes, más que niveles, yo diría como composición de habilidades de resiliencia. O sea, puedo ser muy hábil en un nivel y no tan hábil en otro. O incluso puedo permitírmelo no ser. Por alguna situación, incluso como un tema de negociación. Ah, sí, pues no voy a ser tan negociador, ¿no? O no voy a ser tan resiliente. No me permito ser. Pero ya más bien tendría otras implicaciones, más de interacción con los demás. Y con respecto al miedo, muchas veces es muy confundido con el tema de ansiedad, por ejemplo. Habría que distinguir entre la ansiedad y el miedo. Por ejemplo, el miedo, empecemos por este que es más sencillo de definir, tiene que ver con tengo miedo ante eso, que puede ser real o imaginario, puedo creer que existen los fantasmas y tengo miedo a ello. Ok, creo que hay un fantasma y salgo corriendo, ¿no? Sin embargo, la ansiedad es es anticipatoria. Tiene esta particularidad. Yo con el diplomado que de la área clínica me permite poder tener más elementos para comentarles. En el respecto, por ejemplo, si a mí tengo, por ejemplo, la fobia, que no es lo mismo que el miedo, ¿no? La fobia está dentro del clúster de los trastornos de ansiedad, pero tengo una fobia específica a las arañas. Entonces, está la araña, tengo miedo, pero tengo fobia y está ahí, ¿no? Pero si yo vi la araña antes de salir de casa y me fui a la escuela y la araña se quedó en el baño, y yo estoy pensando todo el día, ¿no? Voy a regresar a casa y esa araña está ahí. Y entonces me estoy anticipando y hasta puedo tener sudoración, temblor, palpitaciones más, ¿no? El ritmo cardíaco, eso ya puede llegar a ansiedad, ¿no? Pero pues el miedo pues, está ahí, ¿no? O lo imagino, pero estoy como presente ante ello y la ansiedad es anticipatoria. ¿Alguien más? Escucho. Bueno, yo no soy del área de psicología, pero como administradores a veces tenemos muchas personas a cargo. Sí. ¿Cómo apoyar al área de psicología para que, por ejemplo, en ciertos tipos de crisis sea una resiliencia, el poder salir de esa crisis y poder afrontarla y poder aprender? ¿Cómo apoyarlos a ustedes? O sea, ¿en qué momento nosotros podríamos decir, te apoyo de esta manera, pero necesitas llegar al psicólogo o al psiquiatra o algo por el estilo? Yo creo que ahí, en ese caso, cuando se trabaja de manera interdisciplinar en una empresa o así, se convierte en un modelo. A mí me gusta mucho el modelo del sistema solar, donde en el medio, en el sol, vas a poner realmente a la persona, al colaborador en cuestión, y preguntarle cómo quieres que te apoyemos, hasta dónde quieres que nos acerquemos, hasta dónde quieres que nos impliquemos, pero tener como muy claro que deben de estar asegurando su bienestar todo el tiempo. Entonces, si tiene un tema crítico, producto de su labor, ¿no? Habrá protocolos que ustedes puedan seguir. De, ¿sabes qué? Tuviste un ataque de pánico, producto de algo, no sabemos, vas directo a canalizarte al psicólogo. O incluso puede ser, oye, no pasó aquí, no sabemos qué pasó, pero te asaltaron antes de llegar a la empresa. Evaluar justo qué es lo que está necesitando, incluso identificar señales de alarma. Entonces, habrá cosas que, por ejemplo, todos deberíamos de tener, y es su capacitación con temas de señales de alarma. O sea, ¿qué puede estar diciéndote el colaborador? ¿Qué puede estar presentando? ¿Está desconcentrado? O sea, no sé, varias cosas que puedes decir, ¿sabes qué? Requieres ir al psicólogo. Entonces, de inicio yo me concentraría en qué es lo que él necesita y tener como capacitaciones respecto a cosas como primeros auxilios psicológicos, y ya algunas empresas están dando el siguiente salto de tener terapeutas dentro de la empresa, ¿no? Entonces no es solamente que yo te pueda contener y te pueda dar primeros auxilios psicológicos si tienes un momento crítico, sino también tenemos un área en la que tú puedes hacer todas las sesiones de intervención con ese psicólogo. Pero yo de alguna forma te diría, concéntrate en qué tipo de crisis están aconteciendo.
Porque incluso, supongamos que la ubicación de la empresa está a las afueras y hay un tema de violencia, por ejemplo, urbana. Entonces, si ya está siendo un tema común, pues las acciones que tomen, claro, tendrá que implicar al psicólogo para apoyarlos en lo individual, pero también tendrá que hacer cambios en el tema de la empresa. Y podemos ponerlos en un momento crítico a la empresa. Como, no sé, se me ocurre, contratar transporte para los empleados, o sea, como que todas las propuestas giren alrededor de cómo se presenta la crisis, la naturaleza de las crisis y cómo lo viven las personas. A partir de eso tú tendrás la respuesta específica aparte, cuando lo veas, ¿no? Pero sí es muy importante trabajar de la mano administradores y psicólogos organizacionales y clínicos ahora. Nada. ¿Alguien más? Bueno, pues si nadie más, le agradecemos a la doctora. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Muy Gracias, interesante el tema. Wow. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Órale. Un pequeño regalo y reconocimiento por tu Bueno, conferencia. te agradezco. Qué amable. Muchas gracias. ¿Nos toman foto? Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPA.